Buenas noches, el gusto de estar de vuelta aquí en La Esencia a través de Mega TV. Bueno, una semana tecnológica la que estamos teniendo, ¿no? Y justamente uno a veces se pregunta qué tan perceptiva es la gente con la tecnología, más allá de que todos hoy en día, me parece que de esto nadie puede exceptuarse, todos tenemos contacto diario, permanente, constante con la tecnología. Pero ¿cómo percibe la gente, el paraguayo, la paraguaya, la tecnología en las investigaciones? Aquellos desarrolladores que tenemos en nuestro país, que hay muchos, que cada vez solemos leer más acerca de software o startups, gente innovadora que va realizando emprendimientos, descubrimientos y también incorpora algunos elementos que en algún sentido viene a facilitar nuestra vida diaria. Quiero dar la bienvenida hoy para hablar de eso y de otros aspectos de lo que en funciones tiene el CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Está con nosotros Natalie Alderete, que es la directora del Departamento de Estadística de dicha institución. Natalie, gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches, Juan. Gracias a usted por este espacio, por el tiempo que nos están brindando. Y bueno, tal como lo estabas comentando, actualmente estoy a cargo del área de estadística del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y bueno, quería comentar un poquito acerca, primeramente, del rol, básicamente, de lo que es el CONACYT. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología es una institución pública, dependemos directamente del Poder Ejecutivo. Y uno de los roles fundamentales de CONACYT es financiar y básicamente impulsar todo lo que sea el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación a nivel país. Justamente ahí estamos mostrando algunas imágenes de algunos de los proyectos que ha venido financiando el CONACYT básicamente del año 2014. Anteriormente al año 2014 hemos contado con otro tipo de programas que han impulsado el desarrollo de la ciencia, la tecnología a nivel país. Y principalmente, bueno, justamente como recién lo mencionabas, como estoy a cargo del área de estadística, comentarles que desde el mes de septiembre, inicio del mes de septiembre, hemos arrancado la segunda encuesta nacional de percepción pública de la ciencia y tecnología. Y es una encuesta que lo estamos llevando por segunda vez con alcance nacional, ya que la primera encuesta lo hemos desarrollado en el año 2016. Y aquí queremos pedir la colaboración de toda la ciudadanía paraguaya. Estamos yendo básicamente casa por casa, tenemos una muestra de 2.000 personas a quien tenemos que llegar, y estas personas son personas de 18 años en adelante. Entonces hay un equipo de 6 a 7 personas que está recorriendo en este momento Asunción. Van con una carta firmada por nuestro ministro presidente, que es el doctor Benjamín Barán, y también debidamente identificados con un carnet con sello del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y con un cuestionario también, y con los vehículos con el logo del CONACYT. Entonces pedir esa colaboración a la ciudadanía para que puedan recibirnos por lo menos del portón de la casa y 30 a 35 minutos de vuestro tiempo, ¿verdad? Claro. Interesante. A ver, la percepción ciudadana de lo que es ciencia y tecnología, digamos, ¿qué se busca? ¿Qué pretende conocer cómo estamos percibiendo lo que es, por ejemplo, el área de la investigación en nuestro país? A ver, ¿cómo podríamos decir? Correcto. Bueno, el cuestionario en realidad tiene varias dimensiones, por eso es que tiene un tiempo de 30-35 minutos aproximadamente. Y básicamente lo que se busca es medir las actitudes de la ciudadanía con respecto a los riesgos, los avances que puede generar el desarrollo de la ciencia y la tecnología. ¿Cómo percibe esto el ciudadano paraguayo, estos riesgos o estos avances? Hay algunas consultas, por decirte, donde se le pregunta a la ciudadanía, por ejemplo, si al ir a comprar algún tipo de medicamento, si lee o no el prospecto, por ejemplo, antes de consumir ese medicamento, ¿verdad? Otras consultas, por ejemplo, si es que conocen alguna institución en el país que desarrolle algún tipo de trabajo de investigación científica, si le conoce, por ejemplo, a nuestros investigadores, y si es que lo conocen, por ejemplo, si pueden mencionarlo algunos de ellos, o en qué área de la ciencia, por ejemplo, creen que trabaja, ¿verdad? Si es que de repente leen algún tipo de artículo científico o ven algún documental científico. Todo ese tipo de consultas estamos realizando. Aquí quiero pasarte un dato muy interesante también que hemos relevado en el año 2016, porque se le había consultado justamente a la ciudadanía
si les interesaba o no todos estos aspectos que tienen que ver con el avance de la ciencia. Y básicamente cerca de un 70% había respondido que no en aquel entonces, ¿verdad? Entonces, justamente esta segunda medición vamos a tratar de comparar a ver cómo salen los resultados. Y cuando hicimos esa pregunta, también había otra pregunta, le preguntamos el por qué no les interesaba, y nos respondían, básicamente un 50% respondió que no entendían los temas de ciencia. Ajá. Entonces hay un desconocimiento grande, hay todo un trabajo enorme por la parte de los divulgadores, por la parte de los comunicadores, en cómo se está transmitiendo los temas de ciencia a la ciudadanía. Hace un momento conversábamos justamente, qué la ciudadanía entiende por los temas de ciencia, cómo estamos llegando con un lenguaje un poquito tal vez más ameno, porque es a un público en general, y cómo está captando esa información. ¿Y por qué no les está interesando tal vez, verdad? Hay un trabajo enorme ahí de divulgación y de comunicación. Y de métodos de seducción también, porque todos estamos en contacto con la ciencia. Cuando yo hago una transferencia bancaria, por ejemplo, a través de CIPAP, desde mi aplicación de mi banco, detrás hay un montón de gente científica que ha desarrollado ese programa y que hace que mi platita ahora vaya a mi compañero a quien yo le debía dinero. Es decir, por ahí no faltaría una especie de seducción por ese lado a la gente, decir, mira, la ciencia está contigo todos los días. Totalmente. Mira, acá te voy a comentar una anécdota. Yo recuerdo hace muchos años ya, cuando en época de escuela inclusive, mira la mente cómo funciona, hablando de seducción, porque recuerdo de algún que otro profesor, vamos a dar matemáticas, decía. Esta va a ser la materia más difícil de toda su vida. Y cómo eso grabó la mente después de tantos años, ¿verdad? Y a mí, por ejemplo, particularmente me encanta la matemática, no porque un profe me haya dicho eso, o sea, uno, depende mucho también de uno, ¿verdad? Se desanima o no, pero tuve compañeros que sí, que evidentemente como que le desanimó eso, ¿verdad? Ya cuando un profesor que lo veíamos como una autoridad en aquel momento, empieza la clase diciendo ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Es como que muchos se desanimaban, ¿verdad? Entonces tiene que ver mucho también con el arte de la seducción, el cómo estamos transmitiendo la información y cómo estamos llegando, ¿verdad?, a la ciudadanía o a los alumnos, si es que estamos frente a la clase. Claro. La ciencia por ahí no digo que todos vamos a ser científicos, ni mucho menos, ¿verdad? Pero por ahí, con una manera amena, sencilla, clara, la gente se interesa y bueno, por ejemplo, me llamó mucho la atención una de las consultas que ustedes suelen hacer. ¿Usted lee o no el prospecto de... A ver, una respuesta de sí o no, por ejemplo, ¿en qué ayudaría para futuros programas, futuras inversiones de CONACYT? Hacer, digamos, materiales impresos más amenos. A ver, ¿qué, por ejemplo? Que me llamó mucho la atención porque yo al menos no leo. Con tal de que el medicamento que compré me sea eficaz, que me recetó el doctor, con eso me basta, ¿verdad? No leo porque por ahí leo y no entiendo también, ¿verdad? Pero, a ver, ¿qué se buscaría con ese tipo de consultas? Tiene que ver mucho con el diseño y el desarrollo de las políticas públicas. También justamente como decíamos, el científico muchas veces está muy inmerso en el desarrollo de su proyecto y lo hace en un lenguaje muchas veces muy técnico que él y sus pares lo comprenden muy bien. Pero que al tratar de transmitirlos, digamos, a una ciudadanía en general, esa ciudadanía, al no tener ese lenguaje técnico, la comunicación, hay un quiebre en la comunicación, entonces no se entiende muy bien ahí. Entonces es tratar de homogeneizar esa comunicación y tratar de que lo que se escriba sea en un lenguaje mucho más cordial, mucho más agradable para el ciudadano común, ¿verdad? Pueden incidir las políticas públicas en esto, por supuesto, ¿verdad? Para eso justamente uno busca, en base a la información, en base a los resultados que salgan de esta medición, mejorar el diseño de las políticas públicas. Por supuesto que se puede. Cuando ustedes obtuvieron, digamos, como respuesta que un 70% me dijo, ¿no?, que sí, no estaba muy interesado o informado con respecto a la ciencia. ¿Eso tiene que ver también con el ámbito, con el estamento social consultado o no tiene nada que ver? Ahí, ¿a qué te referías? Y tengo una pregunta. No, por ejemplo, no sería lo mismo el interés que uno encontraría en zonas urbanas que en el interior, por ejemplo, o es un prejuicio que yo estoy teniendo y tal vez esté equivocado. No, totalmente, porque lo hicimos, ese dato global que te lo estoy dando, bueno, lo dividimos también por estratos, ¿verdad? Y también por las áreas urbanas, por niveles socioeconómicos, y por supuesto había un mayor porcentaje, ahora que lo mencionas, en las partes, en las capitales departamentales, o sea, los alrededores,
años, ¿verdad? Fueron las personas que respondieron que sí, no estaban tan interesados. Pero hay una cuestión de información también, como que en la ciudad manejamos más información, estamos más en contacto con fuentes que nos hablan de eso, que a lo mejor no llega tanto en el interior, aunque hoy en día, aquello fue hace 8 años, ¿no? Sí, eso fue en el 2016 y ya van, no sé, claro. 8 años. Hoy me imagino que la tecnología hizo que más personas accedan a ese tipo de informaciones. Quizás sí, nos llevemos una sorpresa con este nuevo. ¿Usted qué piensa? Es lo que queremos. Vamos a tener esos resultados justamente el año que viene y contrastar y tener ya datos comparativos y justamente medir también un poquito los fondos que fueron inyectados durante todo este periodo de tiempo y realmente ahí ver si los objetivos para los cuales fueron diseñados estos programas fueron realmente efectivos o no. Entonces, ahí es que nos va a ayudar muchísimo la ciudadanía respondiendo estas consultas que vamos a estar haciendo. Por otro lado, aclarar que la información que la ciudadanía nos provea va a ser totalmente confidencial. Eso queda resguardado en el CONACYT. No se va a publicar el nombre de absolutamente nadie. Más bien son datos agregados. Saber, por ejemplo, tanto por ciento de la población sí conoce, por ejemplo, el CONACYT, sí conoce a nuestros investigadores, pero de ninguna forma se va a publicar ningún nombre de absolutamente. Correcto. Quiero ir a una breve pausa y después charlar un poquito más acerca de lo que es esta consulta que ustedes están haciendo y que va a llevar su tiempo, pero que me imagino que los resultados van a ser muy provechosos, ¿sí? Ya volvemos enseguida aquí en Ascensia, en Mega TV. Muy bien, continuamos aquí en esta charla con quien está dirigiendo el sector de estadísticas del CONACYT, Natalia Alderete, básicamente de esta consulta, a ver cómo percibimos los paraguayos a nivel general lo que es ciencia, lo que es tecnología, conocemos a nuestros investigadores, conocemos, por ejemplo, algún software que se haya desarrollado en nuestro país, y justamente esa es mi siguiente pregunta, basándonos en el anterior estudio que hicieron, ese porcentaje, si bien es cierto, inferior o digamos minoritario, de gente que sí estaba interesada en la ciencia, que sí conocía, respondía, por ejemplo, conocer a los investigadores o algún desarrollo que se haya hecho en nuestro país, o tenían conocimientos de la ciencia y tecnología en general, pero conocimiento acerca de los procesos llevados en este país no tanto todavía. No tanto, Juan. Mira, el porcentaje exacto no lo tengo ahora en mente, pero también eran muy bajos. Entonces, después de 8 años, como estábamos conversando hace un rato, creo, al menos mi percepción, ¿verdad? Creo que va a variar un poquito más ese porcentaje, aumentar un poquito más, pero eso lo vamos a tener con certeza recién el año que viene, estos resultados, ¿verdad? Bueno, sí puedo comentarte a grandes rasgos algunos datos que tenemos a nivel de América Latina, por ejemplo, en cuanto a inversión del país también. ¿Cuánto invierte Paraguay? Nos suelen preguntar en investigación y desarrollo con respecto al Producto Interno Bruto, ¿verdad? Entonces, este es un dato muy interesante. Paraguay, la última medición que tenemos es del año pasado, del 2023, entonces hay una inversión del 0,12% en investigación y desarrollo con respecto al Producto Interno Bruto. Muchos se preguntarán, ¿esto es bajo, es alto? Y es realmente escaso todavía si nosotros comparamos con datos de América Latina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque América Latina tiene alrededor de una inversión del 0,7%. Estamos un poquito alejados todavía, ¿verdad? Si comparamos con países como Israel, por ejemplo, ellos están invirtiendo un porcentaje de cerca del 4% del Producto Interno Bruto. Entonces, todavía hay mucho por hacer y mucho por seguir invirtiendo todavía en investigación y desarrollo. Pero en la región, ¿cómo dijo que estábamos? Con respecto a Brasil, Argentina, por ejemplo. Sí, Brasil está cerca ahora un poquito, sí, ya está por arriba de la media de América Latina, 1%. 1%. Sí. América Latina en general en promedio está cerca del 0,7% y nosotros estamos en 0,12%. ¿Y cuáles son las posibilidades de llegar a tener más inversión? Mucho dependerá también de estos resultados. En realidad mucho depende del presupuesto también público que se asigne para la investigación científica, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos una política nacional de ciencia y tecnología que se estimaba, o se estima al menos para el 2030, llegar a un esfuerzo del 0,5%, ¿verdad? Pero eso, básicamente, y hablando matemáticamente, es
crecer básicamente en forma exponencial, como decimos, no en forma lineal, o sea, ir mucho más rápido de lo que estamos yendo, ¿verdad? En teoría creo que tendría que haber buenas noticias, porque justamente conversando un par de veces con quienes dirigen la parte investigativa de la UNA, decían que cada vez investigadores paraguayos son más citados en obras o en conferencias internacionales. O sea, eso es una buena señal, ¿no? Sí, es correcto. Es una buena señal. Se ha hecho muchos esfuerzos también desde el CONACYT, de las instituciones que trabajan con la investigación científica, pero todavía son esfuerzos que no... son esfuerzos, digamos, que se están consolidando a poco, pero todavía no estamos llegando a la media de América Latina o a los esfuerzos que están haciendo Brasil. Todavía no estamos con esos niveles altos, por decirlo así. ¿Cuáles son las áreas de mayor financiamiento? O sea, que digamos que en general, ¿qué áreas CONACYT está financiando más en este momento? Sí, bueno, en realidad, y eso para aclarar, se financian todas las áreas de la ciencia, todo lo que es humanidades, ciencias sociales, ingeniería, tecnología, medicina. Pero mayormente habíamos tenido en las áreas donde más se habían presentado proyectos y mayor financiación, habían en ciencias médicas y ciencias agrícolas, ¿verdad? Consultando, ¿verdad? Esto sí, a modo muy, digamos, cualitativo, no tanto cuantitativo. Cuando les escucho hablar los investigadores nos decían, bueno, justamente ahí están pasando imágenes. En el área, por ejemplo, de medicina nos decían, hay mucho material en el ámbito de medicina para hacer investigación, tienen a mano. Entonces ellos aprovechan justamente todos esos recursos para seguir haciendo las investigaciones, ¿verdad? No tanto como en otras áreas que de repente les cuesta un poquito más de tiempo conseguir compilar toda la información y eso les lleva más tiempo, ¿verdad? Y después tenemos también el área de ciencias sociales, ¿verdad? Entonces son las áreas que se reflejaban mayormente financiación en esas áreas. ¿Y estos proyectos, cada quien, son financiados enteramente por CONACYT o después el investigador, o van ustedes hasta un porcentaje y el investigador ve rubros de otros lados? ¿Cómo funciona? En realidad son, bueno, no son pliegos, en los términos, ¿verdad? Las guías de bases y condiciones es una especie de cofinanciamiento, ¿verdad? Tanto por ciento financia el CONACYT, ¿verdad? Un porcentaje, y otro porcentaje lo pone la institución beneficiaria, ¿verdad? Hace rato mencionábamos, CONACYT en realidad está liderando dos programas emblemáticos, uno que es el Programa Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología, que es el ProCiencia, financiado con fondos de la excelencia, que es el FEI, que más se aboca a financiar los proyectos de investigación científica, y el otro que es el Programa de Innovación de Empresas, más abocado a financiar los proyectos de innovación empresarial a las empresas. Entonces, uno más abocado a los que son los centros de investigación y otro más abocado al financiamiento de los proyectos empresariales. Tenemos ProInnova y ProCiencia. Correcto, es correcto. ¿Cuál de los dos prevalece, digamos? ¿Cuál tiene más casos financiados? ¿O es, digamos, a la par? ProCiencia, la parte, sí. Más bien también por los recursos. Estábamos hablando básicamente de $100 millones en un periodo de 5 años. Del 2014 a, bueno, 5 años después, y luego otros $100 millones de aquí hasta el 2027, básicamente. ¿Cuánto tiempo más o menos dura el desarrollo de un proyecto? ¿Eso es renovable o es un financiamiento único que se hace, y si se desarrolló completamente el producto, digámoslo así, está todo bien, y si no, bueno, se ve de otra forma? ¿Cómo funciona el periodo, digamos, de financiamiento? Mira, tengo entendido que sí hubieron adendas, o sea, fueron prorrogables algunos proyectos, ¿verdad? Más en los casos del sector público, que de repente hay un poco de trámites de burocracia, entonces hubieron algunos pedidos de prórroga. En cuanto a la planificación inicial que se había presentado por A o B motivo no se pudo cumplir, entonces pidieron prórroga. No recuerdo los periodos exactos, ¿verdad? De cuánto dependerá de cada caso, seguramente. Eso sí, de cada caso, del área de las ciencias, si es el área de ingeniería, de medicina, de ciencias sociales, entonces sí son casos específicos. Volviendo al tema de la percepción que tenemos los paraguayos de la tecnología, de la ciencia, hay como prejuicios y desconfianza también. Por ejemplo, está este tema de la identidad electrónica. Correcto. Que yo acá una vez hice una pequeña encuesta con los compañeros, y de 8 consultados, creo que 1 o 2 me dijo que ya tenía su identidad electrónica. Después hago en otros lugares donde voy, y la mayoría de la gente tiene cierto temor o desconfianza. ¿Usted notó eso también en el anterior? ¿Y qué espera del nuevo estudio que están haciendo? ¿Podría pasar por ahí ese desinterés o ese alejamiento que tenemos a veces de lo que es ciencia y tecnología?
Sí, Juan, mira, justamente lo que es básicamente así identidad electrónica a nivel, digamos, regional, puse como ejemplo no lo incluimos, ¿verdad? Ajá. Pero si a mí particularmente me preguntás y también consultando con los compañeros, sí, hay un temor grande y tiene que ver mucho con el tema de la seguridad de la información. Claro. Con todo lo que está pasando, digamos, a nivel nacional, ¿verdad? A Sí, nivel, no, totalmente, regional, a nivel mundial, ¿verdad? sí. Claro, totalmente. Entonces, sí, es una cuestión de seguridad de la información, ¿verdad? Y que estamos expuestos todos. Claro. Usted mismo decía que una de las declaraciones que hacen los visitantes es que los datos de aquel que accede a responder el cuestionario son datos confidenciales, no, eso no se publica para nada. Totalmente, o sea, el nombre de la persona puede quedarse tranquilo, eso no se va a publicar, ¿verdad? Más bien lo que queremos es conocer la opinión de esa persona sobre los puntos que se le está preguntando, ¿verdad? Otro de los temas que de repente se le pregunta es si confía más en la opinión de un político o de los religiosos, o sea, ese tipo de cuestiones se le pregunta, ¿verdad? Ajá. Entonces en el dato del 2016, bueno, confiaban más en las personas que se abocaban más a la religión, por ejemplo, que en un político, ¿verdad? Ese tipo de cuestiones. Con razón que leí y también me llamó la atención el tema de fe y ciencia. Correcto, se refiere a eso, ¿no? Somos más creyentes o razonables, digamos. No sé si cabe el término. Más hacia la fe, ¿no? Ajá. En Paraguay salió ese dato en el año 2016. Y yo creo que lo de la fe todavía está. Vamos a ver cómo el paraguayo es muy devoto en general. Totalmente. Entonces, aclarar un poquito, todas estas preguntas que también nosotros hemos desarrollado en ese cuestionario se rige también por una normativa internacional porque lo comparamos con datos de otra región. Paraguay forma parte de la red de indicadores de ciencia y tecnología a nivel Iberoamérica. Entonces, normalmente todos los años nos reunimos, ya sea de forma virtual o presencial, y tratar de homogeneizar también la estructura de ese cuestionario para poder compararnos a nivel internacional. Correcto. Me queda un minuto y en ese minuto me gustaría que diga un poquito al televidente que en estos días o quizás en las próximas semanas puede recibir una visita de ustedes. ¿Cómo va a ser esa visita? ¿Van a tener la identificación? Totalmente. Sí, una vez más pedir la colaboración. Los compañeros, los colegas del CONACYT tienen una identificación, un carnet con el nombre y apellido, van identificados con una nota de nuestro ministro presidente firmado por el doctor Benjamín Baram, el ministro presidente del CONACYT. Y todos ellos van en una camioneta de la institución del CONACYT. La camioneta tiene el logo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Pedirle unos minutos de su tiempo, ahí desde afuera nada más, inclusive pueden salir ahí en la calle a atenderlos, nada más, ¿verdad? Y nada más esa colaboración. Fantástico. Natalia Alderete, gracias por venir, muy amable, y vamos a hacer un seguimiento nosotros a esto, así que contamos con ustedes. Gracias. Natalia Alderete, ella es directora del Departamento de Estadística del CONACYT, así que amigo televidente, usted va a recibir la visita de ellos, a ver cómo percibe usted la ciencia y la tecnología, conoce a nuestros desarrolladores, conoce lo que se investiga en Paraguay. Lindo momento para conocerlo. Hasta la próxima en La Ciencia.